Bienvenidos, qué bueno es una vez más, otro encuentro del refugio en casa. Sabés que nos hace mucho bien juntos, no solamente preparar unos matecitos, sino darle gracias a Dios, apartar este tiempo para de diferentes lugares a través de diferentes plataformas o lugares donde podemos reunirnos para ver este encuentro. Qué lindo es estar unidos en fe, unidos en la fe de Cristo Jesús, unidos por su Espíritu. ¿Sabés que no existe nada, ni pandemia, ni crisis económica, ni el pasado, ni el futuro, ni el presente, ni todo el reino de las tinieblas, ni situaciones de violencia, de persecución, de hambre, o quizás tener escasez hasta el punto de no tener ni dónde dormir ni qué vestirnos? Nada nos puede separar del amor de Dios. Ese amor de Dios, a través de Cristo, nos hace más que vencedores. Hoy te invito a escuchar una historia apasionante y juntos también poder seguir aprendiendo del poder de Dios. ¿Estás preparado? Agarrá tu celular, invita a alguien, agarrá también todos los implementos porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor, así que prepará un poco de pan, un poco de vino. Hoy vamos a recordar la historia de amor más maravillosa que haya existido, de la cual vos y yo somos parte, porque Dios nos ama intensamente, tanto que entregó la vida de su Hijo. ¿Qué te parece si comenzamos buscando a Dios y dándole gracias y cantándole de todo corazón? Luce mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre
Qué bueno es escuchar testimonios, historias que nos hablan de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, no solamente en las páginas de la Biblia, sino en las páginas de nuestra historia. Hoy estamos con Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Henry. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. ¿Sabés, Mariela? Y le contamos a todos los que están con nosotros en este momento, hoy vamos a estar charlando sobre la historia de José. Una historia por lejos de película, pero tiene que ver con lo que Dios puso en el corazón de un adolescente, algo así como a los 17 años, y que tuvo que enfrentar muchas cosas hasta que se cumplió ese sueño de Dios en su vida. Y tiene mucho que ver con tu historia. Contanos, ¿dónde naciste, Mariela? Bueno, yo nací en Buenos Aires, pero nosotros de chico teníamos una vida un poquito nómada. Viví hasta los 5 años, después en Mar del Plata, en Córdoba, Villa Giardino, y después a Uruguay. Y así que bueno, hasta que me vine nuevamente a mi tierra, Argentina. ¿Naciste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Nos podés contar un poquito? Sí, nací en un hogar donde mis papás conocían al Señor. Desde niña me llevaron siempre a la iglesia, pero en un momento, a los 11 años, entendí que la salvación no es hereditaria y que yo necesitaba vivir mi propia fe. Y fue ahí que a los 11 años decidí aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Entendí que era pecadora delante de Dios y que necesitaba el perdón de Dios para mi vida. Y un año después me bauticé y bueno, llegué hasta el momento de los 14 años. A los 14 años pasó algo trascendente y a la vez dramático, que estoy seguro que muchos se van a identificar con lo que nos vas a contar y tiene mucho que ver con lo que le pasó a José en la historia que vamos a ver en un ratito. Contanos un poquito qué pasó a los 14 años, ¿dónde estabas viviendo en esa época? Bueno, en ese momento estaba viviendo en Villa Giardino, provincia de Córdoba, y me acuerdo que unos meses antes de lo que voy a contar ahora, un día hice una oración y le dije a Dios, Señor, yo quiero vivir mi vida diferente, quiero ser diferente, quiero que puedas llevar mi fe a un plano superior. Y aún con mi corta edad y quizás sin entender por completo esa oración, fue unos meses después que comencé con problemas de salud, me empezaron a hacer estudios, me llevaron enseguida a Córdoba Capital y después de hacer varios estudios, bueno, se dio que tenía cáncer. Cuando descubren, este cáncer estaba muy avanzado y había muy pocas probabilidades de que el tratamiento pudiera dar efecto, ¿no? Y bueno, a esa edad, con todos los sueños, imaginando ya mis 15 y planeando un montón de cosas, recibir una noticia así no fue fácil, ¿no? Y por supuesto siempre la primera reacción nuestra es preguntarle a Dios por qué es tan joven, por qué a mí, por qué tenía que pasar por algo así. Y un día estando en el hospital, el Señor me trae a la memoria esa oración. La que habías hecho unos meses antes. Exacto. Ahí haciéndome quimioterapia. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento y tuviste que estar quizás ahí internada? Bueno, primeramente, como yo ya tenía 14 años, me correspondía ir a un hospital ya para adultos. Pero no había lugar en el hospital de adultos, así que me derivan al hospital de niños. Por supuesto que nada es casualidad, porque después les voy a contar por qué el Señor tenía preparado eso para mí. Y bueno, cuando llego y me hacen biopsias y otras cosas más para saber exactamente cómo debía ser el tratamiento, iba a ser muy fuerte, muy invasivo. Así que le preguntaron a mi mamá si estaba dispuesta a que lo hiciera, porque el pronóstico era que no iba a dar mucho efecto. Y yo la miré a mi mamá y le dije, vamos a hacerlo. Si el Señor quiere, ese 8 o 10% que había probabilidades, en las manos de Dios podía ser el 100%. Así que en la primera sesión que me hicieron de quimio, bueno, para hacerte estos tratamientos, siempre tienen que pesarte, medirte, porque son drogas muy fuertes las que se aplican y tienen que estar acordes con el peso y la altura. Y por un error médico, en la primera sesión me aplican una sobredosis. Así que entré en un coma.
entré en un coma y lo único que yo escuchaba a lo lejos era la voz de mi mamá gritándole a los médicos que hicieran algo, y yo que me sentía que me iba. Pero en ese momento sentí como que el Señor me dijo, todo va a estar bien, solo confía. Y fue lo último que recuerdo. Después desperté en terapia y estaba bien. Y bueno, mi mamá quedó en ese momento mal y no quería que siguiéramos ahí. Y orando en casa dijimos, bueno, vamos a dar otra oportunidad, ¿no? A ese médico, y fuimos y hablamos y pudimos perdonarlo, el Señor, Él nos reconoció su error y empezamos otra vez. Y fueron 6 largos meses de quimioterapia y 1 mes de radioterapia. Fueron muy difíciles, y los que han pasado o están pasando por esto saben lo que significa, lo que daña el cuerpo, pero también psicológicamente a veces, ¿no? Y más con 14 años era. Pero Hago una pausa. Sí. Mariela, ¿sentías, más allá de la presencia del Señor cerca, pero sentías que todos tus sueños se terminaban y que quizás no se podía ver más allá que esa enfermedad? Que algunos hasta tienen miedo de mencionarla, o dicen, porque parece ser una sentencia de muerte. ¿Y qué sentías en ese momento, en esa lucha interna? Si podés recordar algo. sí, puedo recordar. Y en este último tiempo estuve recordando mucho eso y escribiéndolo. Y recuerdo, como decía hace un rato, de mis primeras luchas con el Señor y los cuestionamientos, las preguntas, quizás sin respuesta en un momento, porque a veces están los silencios de Dios. Y yo sentí como que se me derrumbaba todo, ¿no? Como te decía, el sueño y la ilusión de cumplir los 15, de todo lo que quería estudiar, la familia que anhelé desde niña formar, es como que se vio disipada en un momento. Pero bueno, fue en esa lucha, digamos, que fue que Dios me recordó esa oración. Y cuando oré para que Dios me hiciera alguien diferente, que pudiera generar un impacto, pero no porque sobresaliera o fuera alguien mejor que nadie, sino que yo quería que vieran a Cristo a través de mi vida. Y dije, Señor, ¿cómo puedes hacer para elevar mi fe de una manera que eso pueda atraer a otros al Señor? Y cuando uno ora así, el Señor nos agarra una varita mágica y te aumenta la fe. Te pone pruebas, oportunidades, circunstancias, para que vos puedas desafiar tu fe, ¿no? Y la fe crezca en el Señor y aprender a depender de Él, aprender a confiar cuando no ves más allá, cuando solo ves una montaña y no sabes qué te espera. Era cada semana no saber cómo iba a reaccionar mi cuerpo frente a un tratamiento tan fuerte, pero sin embargo la mano de Dios siempre estuvo ahí, mi familia y mi mamá, que fue de fierro al lado mío. Villa Giardino es una ciudad muy hermosa, y las sierras nos hacen recordar, como dice Isaías, que Dios con 3 dedos pesó los montes, y como dice el Salmo 125, como un monte no se mueve, como el monte Sión, así es Dios para nosotros, para los que confiamos en Él. Y bueno, en ese momento donde había montañas adelante, Dios sale con alguna jugada que quizás no te la esperabas en ese momento. Contanos un poquito ese sueño que Dios despertó en tu corazón. Bueno, una de las veces, mientras estaba haciéndome la sesión de quimioterapia, el Señor puso una inquietud grande en mi corazón de poder entregarles mi vida a Él, consagrar mi vida al Señor. Así que ahí en la cama del hospital le dije, bueno, Señor, yo no sé lo que vos me vas a regalar de vida, así sea 1 mes, 1 año, 100, pero cada día lo quiero vivir para tu gloria. Que mi vida pueda ser glorificada, tu vida en mí. Y quiero dedicar mi vida a la obra misionera. Y cuando hablamos de obra misionera no significa ir al África o viajar a un lugar lejos, que si Dios nos llama está buenísimo, pero uno es un misionero en el lugar donde está. Un misionero es aquel que lleva la palabra de Dios, el que venda las heridas, el que da un abrazo, el que ayuda al caído. Y ese fue mi desafío día a día. Y ahí le dije, Señor, yo te quiero consagrar mi vida a vos, que mi vida lleve gloria a tu nombre. Y cuando me dieron el alta, yo cada semana debía ir y internarme 3 días.
por supuesto, con todos los efectos que la quimio produce. Cuando volví a mi casa, después de esa oración que le hice al Señor, le dije a mi mamá: mami, el Señor me mostró algo. Me mostró que este lugar tiene que ser mi ministerio. Y ahí descubrí mi llamado a la niñez, mi llamado a trabajar en medio de la niñez. Y le dije: mami, cuando volvamos, tenemos que hacer un ministerio entre esos niños, entre sus padres, entre las enfermeras, los médicos. Me gustaría que hables con la jefa de las enfermeras, que pidas permiso y vamos a armar como una reunión cada vez que vayamos. Me cargaba mi guitarra, no sabía demasiado tocarla, pero me preparaba canciones, preparábamos como una clase de escuela dominical, el famoso franelógrafo. Para que ustedes entiendan, el franelógrafo es como un pizarrón que tiene una especie de gamuza donde se pueden pegar figuras tipo abrojo y uno puede ir contando historias, apela mucho a la imaginación. Así que eso hacían. Eso hacíamos con no mi había mamá. tablet ni otras cosas, ¿no? No había esa Y tecnología. empezaste a hacer eso Y empezamos a en hacer el hospital. en el hospital. Y muchos niños de los que estaban internados, sus papás, los que podían levantarse, se levantaban, aún con el suero. Y los que no abríamos, porque era un lugar grande, se abrían las puertas, venían las enfermeras, las jefas de las enfermeras, cantábamos algunas canciones, llevábamos los libritos sin palabra con mi hermana, que tiene mucha facilidad para las manualidades, preparábamos libritos sin palabras y los regalábamos, les dábamos folleto a los papás, mi mamá oraba por las necesidades y comenzamos a hacer un ministerio. Y ahí realmente entendí por qué Dios me había llevado a ese hospital de niños. Él quería mostrarme su llamado. En medio de mi desierto, para mí era como un desierto, ¿no? Esa prueba, un lugar de soledad, de muchas veces tristeza, de aflicción. Pero en medio de ese desierto Dios me habló y su llamado fue muy claro, ¿no? Y es interesante porque hoy en día, si fuéramos a un desierto, quizás con un celular no tendríamos señal, no podríamos estar conectados. Pero en los desiertos de mi vida fue cuando la señal de Dios fue más clara. No se cortó y él fue claro en ese llamado en decir, bueno, no importa la edad que tengas, porque yo decía: Señor, tengo 14 años, ¿qué puedo hacer, no? Pero en las manos de Dios. Y me vino a la mente en ese momento un versículo en 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que si el que me estaba llamando es Dios, que Él es fiel, Él iba a ser fiel en capacitarme, en proveerme, en sostenerme y en utilizarme, ¿no? Aún con mis defectos, mis debilidades, Dios se iba a glorificar. Han pasado varios años, no importa cuánto, porque no está bien preguntarlo, pero hoy Dios te regaló esos sueños que tenías antes de esa enfermedad. No te dio un mes de vida, te dio varios años más y un precioso matrimonio, hijos. Hoy estás casi celebrando también los 15 de tu hija. Y me hace acordar lo que me contabas, Mariela. El Salmo 84 dice que el que tiene en Dios sus fuerzas y en su corazón guarda los caminos del Señor puede atravesar un valle de lágrimas y cambiarlo en una fuente. Pasaron muchos años y ese llamado que el Señor te hizo a los 14 todavía sigue palpitando en tu corazón. Sí, cuando mencionaste lo de la familia, me hiciste emocionar porque si bien era mi anhelo desde niña, debido al tratamiento me habían dicho los médicos que yo no iba a poder tener hijos, ni siquiera quizás con un tratamiento porque había sido muy invasivo. Pero bueno, cuando vos sos adolescente o sos soltero quizás no te preocupa tanto eso. Pero ya después cuando me casé, después de un año de casados, como que empecé a sentir esa tristeza de Señor, amo a los niños y a lo mejor vos en tu voluntad no permitís. Y entonces oré y le dije al Señor: vos hiciste un milagro en mi vida porque vos me sanaste. Así que yo confío que vos podés volver a hacer otro milagro. Pero si vos no lo querés, si no está en tu voluntad, yo voy a adoptar, vamos a adoptar con mi esposo y vamos a criarlos como si fueran nuestros hijos. Y después de orar así y entregarle eso al Señor, al mes, el Señor nos da la noticia de que pude quedar embarazada en forma natural, no, en forma sobrenatural. Y Dios hizo otro milagro, la vida de Agustina, que es un tesoro que Dios nos regaló, y después, 3 años después, la vida de Leonel. Así que, ¿qué más le puedo decir al Señor? Porque ahora me vino a recordar de que cuando el Señor me llevó a ese lugar de sufrimiento, ese desierto, me hizo ver cuántas cosas uno tiene que agradecer. Porque
a veces somos por naturaleza quejosos y creo que uno de los mayores problemas como seres humanos es la falta de contentamiento que tenemos. No aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, con lo que somos, y siempre estamos mirando lo que falta. Y cuando Dios me llevó a ese lugar y ver todo lo que se vive dentro de ese hospital y tanto sufrimiento, el Señor me llevó a mirar la vida desde otro punto de vista, a mirarla desde su óptica y a tener un corazón agradecido, que creo que es el mejor antídoto para la queja, ¿no? Un corazón de gratitud. Por eso desde ese día, desde que la oncóloga, después de 6 largos meses, 7 con el de radio, me da la noticia de que estaba sanada completamente, y un mes antes de cumplir los 15, realmente desde ese día hasta el día de hoy, cada vez que me levanto, lo primero que hago es decirle gracias por un día más de vida, porque aprendes a agradecer aún el hecho solo de respirar, de que un día más llegue a tu vida, ¿no? Y por eso también le agradezco a Dios que más allá del sufrimiento, Dios me regaló lo que siempre soñé, que es tener mi familia, un esposo amoroso que ama al Señor, unos hijos hermosos, los que criar en su temor. Y lo lindo de todo esto es que también en familia podemos servir en lo que Él nos llama. Nos gusta mucho lo que es lo misionero, nos ha dado oportunidades también de compartir acá con la iglesia y en otros lados. Y lo que siempre siguió vigente, y es mi temor también de no desviarme, desenfocarme del propósito por el cual Dios me conservó la vida, ¿no? Y es el vivir una vida que le agrade a Él y seguir con ese llamado vigente, ¿no? Ese sueño que el Señor puso en mi corazón cuando desafió mi fe, cuando me elevó realmente y me hizo crecer en la fe, de que esa fe siga persistiendo en Él y que no abandone ese llamado. Así que con los años he podido siempre, gracias a Él, aprovechar esas oportunidades de ministrar la vida de los niños, de ser uno más con ellos, porque yo me siento uno más, se me estremece el corazón cuando estoy con ellos. Y siempre le digo, Señor, gracias por llamarme, ¿no? En medio de la niñez, que es uno de los más atacados hoy en día, los niños, ¿no? Cuánto necesitamos trabajar. Y junto con mi familia, mis hijos también, hemos podido ayudar en Horitas Felices, en diferentes actividades en las que están también niños y familias abocados. Mariela, gracias de todo corazón. Estoy Gracias seguro que esta historia tuya es como abrir el cofre donde uno tiene cosas guardadas muy valiosas y poder no solamente exhibirla y dar gloria a Dios, sino también enriquecer a aquellos que escuchan. Así que gracias de todo corazón por abrir tu corazón, por remontarnos a Villa Giardino, al hospital en Córdoba, y por ver la realidad de que Dios ha sido fiel y todavía su sueño se sigue cumpliendo. Amén. Así que te agradecemos de corazón. Continuamos alabando al Señor. Señor, queremos darte la bienvenida a este lugar, darte la bienvenida en cada hogar. Anhelamos, Señor, conocerte más en esta tarde y que te manifiestes y te entrones en nuestra adoración. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Después de alabar al Señor, después de escuchar el testimonio que nos contaba Mariela, quiero que nos vayamos a una historia. Estamos estudiando historias de fe que son ejemplares, que nos marcan un precedente para que nosotros podamos imitar. Cada historia de la Biblia, hay muchas historias en el mundo, pero Dios quiso dentro de su palabra registrar algunas que sean específicamente claves para el crecimiento de nuestra fe. Así que estoy seguro de que lo que vamos a compartir ahora te va a hacer bien a vos, porque también a mí me va a hacer bien. Hay una frase que dice la Biblia en Eclesiastés 7, y es algo muy interesante. Dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Espera que te explico por qué. Lo más interesante es cómo termina algo y no cómo arranca. Estamos tan acostumbrados a en nuestra propia vida o ver cosas a nuestro entorno de que muchas cosas arrancan bien, pero que no tienen duración en el tiempo y que terminan muy mal. Hay muchas cosas que parecen buenas y terminan siendo muy nocivas, pero al principio arrancaban como algo muy bueno. Quiero que en este tiempo nos concentremos en una historia que nos cuenta Génesis. Arranca a partir del capítulo 37. Es la historia de José. Y José es hijo de Jacob, es nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. La historia de José es muy interesante porque nos cuenta la historia de un adolescente que de ser casi de los hijos menores pasa a ser el protagonista principal del destino de toda su familia. Es por eso que es muy interesante que muchas veces lo que Dios te dice en tu adolescencia es lo que va a marcar el destino de toda tu historia. Por eso hay tantas atracciones, diversiones y versiones diferentes de los sueños de Dios que se presentan en nuestro corazón como para distraernos del verdadero llamado de Dios a nuestra vida. Hay muchos sueños que a veces terminan siendo muy mezquinos y egoístas y que nos impiden lograr los sueños divinos. La Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene son tan altos a comparación de los nuestros como está de alto el cielo de la tierra. Quiero que nos vayamos a hablar de una fe a largo plazo, de no una fe momentánea que te saca del paso, sino una fe que te ayuda para el resto de tu vida, para el final de tu historia y que llega al infinito y más allá, logra surcar los espacios de la misma muerte, porque el que está en Cristo tiene vida eterna. Así que nos vamos a Génesis 37. Así arranca Génesis 37, diciendo: Jacob vivió en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, fíjate, la historia de Jacob y de su familia, que ya tenía varios hijos y que ya había vivido muchas cosas, se empieza ahora a cambiar cuando José, un adolescente, empieza a ser protagonista. Dice así: siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas junto con sus hermanos, las ovejas de su padre, y él estaba con los hijos. Sabes que su padre tuvo 4 mujeres, todo un tema, eran 12 hijos, y él estaba apacentando con los hijos de las siervas de su papá. Precisamente la Biblia nos dice de que esos chicos no tenían muy buena fama, tenían mala fama. Evidentemente no eran buenos chicos. No porque Dios no los amara, sino porque habían tomado malas decisiones y eran más grandes que José. Un adolescente por lo general siempre trata de construir su identidad copiando lo que ve en los hermanos más grandes. José evidentemente vio cosas de sus hermanos más grandes que no le gustaban para nada. Por eso dice que él le informaba a su padre de las cosas malas que hacían sus hermanos. Israel, o sea Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob vuelve a repetir historias. Jacob era hijo preferido de su mamá y su hermano era hijo preferido de su papá. Y esa diferencia hizo crisis en la familia. Lo vemos a Jacob repitiendo una historia. Teniendo 12 hijos, tenía uno que era su preferido y le hacía algunos regalos especiales. Así que teóricamente era el preferido de su papá, pero fíjate lo que era para sus hermanos.
Dice que viendo a sus hermanos, que su papá lo amaba más que a todos los demás, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que tenemos una crisis familiar importante. José con 17 años tenía hermanos que no hacían las cosas muy bien, que eran más grandes que él. Tenía un papá que lo amaba, pero ese amor que lo hacía tener diferencias en la familia generó celos, envidias, y dice que no podían hablarle pacíficamente. ¿Te suena familiar esto? Qué triste que es en una familia que no podamos hablar pacíficamente. Cada vez que José charlaba con sus hermanos, le decían barbaridades, le decían cosas que lo lastimaban, que le ofendían. Y vos sabés lo que es para un chico de 17 años que le peguen ahí donde más le duele, en sus emociones, en su autoestima. Dice que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarlo más todavía. Él les dijo: oigan el sueño que tuve. Estábamos atando manojos en medio del campo, manojos de trigo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y todos los manojos de ustedes se inclinaban hacia el mío. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿vas a reinar sobre nosotros? ¿Vas a ser nuestro señor? Y lo odiaron más todavía a causa de su sueño y de sus palabras. Como si fuera poco, vuelve a tener otro sueño el soñador y el amigo José. Dice que soñó otro sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, la cosa se puso peor. Le dijo: tuve otro sueño, y en el sueño yo veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre, a sus hermanos, hasta su papá lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que estás teniendo? ¿Acaso vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos adelante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, y su papá se ponía a pensar en este sueño. Es muy interesante leer toda la historia de José, pero quiero que pensemos en algo. Dios por lo general pone sueños en el corazón. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Una cosa son los sueños humanos, que a veces son historias prestadas, sueños prestados, porque a veces queremos imitar todo lo de otra vida, vemos la fama, vemos el éxito de alguien o que le va bien y queremos ser iguales. Y cada uno es único y irrepetible. Ya te lo dije alguna vez, tu DNI es único, tu huella digital es único, tu ADN es único. Dios te hizo único, no hay otro como vos. Y Dios se ha tomado el trabajo de diseñar una historia para vos, un sueño para vos. Estamos tan acostumbrados a copiar, a hacer fotocopias de sueños de otros, que preferimos los sueños humanos que los sueños divinos. Ahora, vemos a un muchacho de 17 años en un contexto bastante complicadito. Quizás puede ser parecido a tu realidad. Pero a los 17 años, este muchacho tiene un sueño de parte de Dios. No es un sueño que se fue a dormir y depende de la película que había visto, lo que había comido, tuvo una pesadilla. Él se dio cuenta que era un sueño de Dios. Lo comentó a su papá, a sus hermanos, y lejos de darle un apoyo, decir: mira qué bien, sus hermanos lo odiaban más, la envidia y el resentimiento que le tenían aumentó. Hasta su papá lo retó, pero dijo: ¿qué quiere decir esto? Bueno, la historia de José continúa con que sus hermanos llegan a odiarlo tanto que lo quieren matar. Uno de sus hermanos, el mayor, dice: no lo matemos, tirémoslo en una cisterna. Otro dijo: bueno, vamos a venderlo. Y de esa forma José es vendido como esclavo a los 17 años a mercaderes que lo venden en Egipto. Toda una historia de película, porque vemos a un chico que era mimado de su papá, odiado de sus hermanos, pero un chico que tenía un sueño de parte de Dios. Cuando Dios te despierta el querer, te despierta un sueño, un anhelo, por favor no te lo olvides. Anotátelo si tenés un diario íntimo, y si no, anotátelo y registralo, porque muchas veces los sueños y los deseos que Dios pone en el corazón son anticipos de lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, como todo sueño que Dios nos pone, requiere de fe. Y hay algo que se opone a esto, y tiene que ver con que tenemos un enemigo. Fíjate que
Cuando José empieza a contar estos sueños, lejos de que alguien lo aliente, todos lo empiezan a insultar, más a degradar y a decir, ¿cómo estás diciendo esto? Más allá de que podemos cuestionar si José era un poco agrandado porque tenía una autoestima sobrevaluada por los mimos y regalos de su papá, evidentemente había algo de Dios en esos sueños. ¿Sabes cuánto pasaron de esos 17 años hasta que ese sueño se cumplió? Pasaron 13 años. Y durante esos 13 años, a José le vino un montón de cosas en contra. Lo vendieron sus hermanos, fue esclavo. Cuando es vendido como esclavo, atiende como amo, tenía al general del ejército del faraón. Empieza a ser prosperado y bendecido. En medio de todo eso, la mujer de su amo, de Potifar, se le ofrece sexualmente. Imaginémonos un muchacho adolescente, casi joven, lejos de su familia, habiendo perdido todo. Se le ofrece una de las mujeres más lindas que debe haber habido en Egipto. Y José no se olvida del sueño que tiene. Y José prefiere, más que una satisfacción en el momento, algo momentáneo, prefiere seguir evitando cualquier otro ofrecimiento que lo desenfoque del sueño que Dios le había puesto en el corazón. Esto hace que termine en la cárcel, preso. 2 siervos del faraón tienen sueños y él se los interpreta. Al poco tiempo, un par de años después, Faraón tiene un sueño y no hay nadie que se lo pueda interpretar. Son 2 sueños, el de las vacas flacas y gordas y el de las espigas llenas de grano y el de las espigas secas por el viento del desierto. Y el único que lo interpreta es José. Y hay una frase maravillosa que aparece en el libro de Génesis, es en el Génesis 41:38. José es sacado de la cárcel. Lo afeitan, lo preparan, lo visten, lo perfuman para que se presente delante del faraón. Le interpreta el sueño y mirad lo que dice Génesis 41:38. Faraón dice, ¿y dónde vamos a encontrar otro hombre que tenga el Espíritu de Dios en él? Y de ese momento Faraón lo nombra gerente general, primer ministro, prácticamente el segundo después del rey de todo Egipto, el imperio más grande de aquella época. Lo pone como administrador de una de las potencias de aquella época. Este José, que a los 17 años tuvo un sueño, que tuvo muchos adversarios, primero en casa, después tuvo que atravesar pruebas, tuvo que atravesar tentaciones, pero él seguía aferrado a la promesa de Dios. Estamos hablando de una fe a largo plazo. Muchas veces, cuando Dios pone un sueño en el corazón, cuando Dios nos hace una promesa, cuando Dios nos hace un llamado, hay muchas cosas que lo van apagando. A veces son las situaciones que nos rodean. A veces son tentaciones. Es como el ofrecimiento a cortar camino o a conformarnos con un sueño menor al que nos llamó el Señor. A veces satisfacciones momentáneas arruinan los sueños divinos de Dios para nuestra vida. A veces son situaciones contrarias. Cuando uno lee la historia de José, va a decir, desde que tuvo ese sueño parece que todo le empezó a ir mal. Sin embargo, Dios es fiel para cumplir los sueños que pone en el corazón. Pero para que los sueños de Dios se cumplan en el nuestro, necesitamos aprender a depender de Él. Vemos algo en la historia de José. En esta historia de fe a largo plazo, vemos que Dios pone sueños en el corazón. Vemos que cuando Dios pone sueños en el corazón, deseos, siempre hay un enemigo que trata de desalentarnos. Entonces, después de ese desaliento, saben que el enemigo, el diablo, el adversario, le llama la Biblia, es como que presenta otra versión a los sueños de Dios. Es como que quiere que nos conformemos con menos o que directamente renunciemos a los sueños que Dios puso en el corazón. Ya, yo no sé la edad que tenés, pero sé que en este momento nos están escuchando de diferentes edades. ¿Podés recordar un sueño que Dios haya puesto en tu corazón? ¿Te lo olvidaste? ¿Agarraste o arreglaste con un sueño mucho más humano que con el sueño divino que Dios te puso en el corazón? Que estas palabras despierten en vos, por el poder del Espíritu de Dios, las ganas de buscar de Dios
ese sueño que Dios quiere cumplir. La Biblia dice, lo dijo el rey David en el Salmo 138:8, el Señor va a cumplir su plan, su propósito en mi vida. Él se da cuenta que tiene muchas contrariedades para que esto se cumpla. Entonces dice, Señor, no desampares la obra de tus manos. Necesito que cumplas tu plan. Ten compasión de mí. Este enemigo trabaja de diferentes maneras para hacer que nuestra fe no nos ayude a llegar a donde Dios quería que lleguemos. El apóstol Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás, me olvido de historias pasadas y le doy para adelante. Yo prosigo al sueño, al llamado que Dios me hizo en Cristo Jesús. 2 Corintios 11:3 dice que el enemigo, como con su astucia, al principio de la creación engañó a Eva. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados para dejar de tener una sincera fidelidad a Dios. Para que tengamos una fe a largo plazo, necesitamos ser sinceros en nuestra fe con Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre nos ofrece otro sueño menor para que reemplacemos el sueño mayor al que nos llamó el Señor. Quiero decirte algo, lo habrás escuchado. ¿Sabés que las cosas que se obtienen rápido, por lo general, no son tan valiosas y no duran tanto? Pero esas cosas que cuesta más trabajo lograrlas son las que más valoramos y la que más satisfacción nos da. ¿Cuánto cuesta formar el carácter de una persona? No se obtiene en 2 días. No es con una buena charla y con un buen devocional y con una búsqueda de Dios. No es un toque mágico de Dios. Lleva toda una vida construir un carácter que se parezca al de Jesús. Ahora, Dios hace milagros. Nos ponemos tan contentos cuando Dios responde nuestra oración y milagrosamente en un instante revierte la situación. Eso está buenísimo, pero eso no es ni más ni menos que una especie de trampolín, de envión, para que nos atrevemos a ir por más, para que tengamos una fe a largo plazo, una fe que no se deja seducir por opciones y ofertas que nunca logran la satisfacción plena que nos da vivir los planes de Dios. Para tener una fe así tenemos que cuidarnos de nuestro enemigo. Así lo hizo José. Pero también tenemos que entrenar nuestra fe. ¿Cómo se entrena nuestra fe? Bueno, vemos en la historia de José que tuvo que esperar. Vemos en la historia de José que tuvo que evitar cosas. Vemos en la historia de José que tuvo que saber elegir. Vemos en la historia de José que se tuvo que esforzar. Es como lo que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, esforzate en esa gracia que Dios te da y tenés que ser como un agricultor. Tenés que saber esperar. No te apures. No vaya a ser que por una decisión apresurada, como dice Proverbios, arruinemos planes más grandes. ¿Cuántos matrimonios fueron malogrados por tratar de conseguir un amor barato y rápido que arruinó algo que iba a durar para siempre? Por favor, lo que Dios planeó vale la pena esperarlo. Lo que Dios planeó, como Pablo le decía a Timoteo, vale la pena, como los atletas, evitar ciertas cosas para mejorar nuestro tiempo. José le tuvo que decir que no a una de las ofertas quizás más tentadoras que haya tenido un joven en su adolescencia, lejos de su casa. Pero él se acordó de que Dios le había dado un plan y un sueño más grande que lo que le querían dar momentáneamente, satisfaciendo sus necesidades. Así que él evitó lo que no le convenía. ¿Sabes qué? Si querés cumplir los sueños de Dios, vas a tener que evitar cosas que cualquiera puede hacer. Pero si vos querés tener una fe a largo plazo y que se cumplan los planes de Dios, las vas a tener que evitar. Otra de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es que también, como un buen soldado, tiene que elegir su lealtad. Y aunque tenga muchas ofertas, tiene que estar dispuesto a elegir ser fiel hasta el final. Es lo que hizo José. Viene una parte final en la historia de José. Es apasionante, te invito a que la leas. Pero viene una parte final. Cuando, después de que él es prácticamente el segundo después de Faraón, prácticamente el dueño de Egipto, todos venían a inclinarse, vienen sus hermanos, después de muchos años, no lo reconocen. Y José tiene que aprender una de las lecciones que hace que nuestra fe se siga desarrollando para que el plan de Dios se cumpla. ¿Sabes cuál es? Una de las lecciones que le da el golpe de horno que nuestra fe necesita para madurar es saber perdonar. Y José, teniendo inclinados, viendo que el sueño que había tenido en su adolescencia, después de varios años se está cumpliendo, habían pasado
para esta época, casi 20 años, y los tiene a sus hermanos ahí, inclinados. Y tiene la oportunidad de vengarse, pero él decide perdonarlos. Es más, después de perdonarlos, toda la familia de Jacob entran a Egipto como si fuera una familia y terminan saliendo como un gran pueblo, como una gran nación. Dios cumple su plan en todo el pueblo de Israel. Y al enviar a Jesús a través de esta decisión de cumplir el sueño de Dios que tuvo José. ¿Sabes que Dios puede usar un adolescente para cambiar la historia de su familia? Jacob, cuando le dijeron que su hijo José había muerto, porque así lo engañaron los hermanos para decir desapareció cuando lo vendieron, Jacob es como que cosechó lo que había sembrado. Había engañado tanto que hasta sus hijos los engañan y esto le dolió tanto. Pero al final de sus días, ¿sabes quién cerró los ojos cuando Jacob pasó a la eternidad? Fue su hijo José. Y José, cuando está por morir, recibe una invitación de sus hermanos, una carta que lo hace llorar. Aparece en el último capítulo, la última parte de Génesis. Sus hermanos, al saber que su padre había muerto, tienen miedo de que José se quiera vengar ahora que no estaba papá presente. Y aunque todos eran mayores, vienen a pedirle, por favor, perdonanos. Y ¿sabes? Después de llorar, porque el dolor no se lo podía olvidar, porque las cicatrices habían quedado, José dice palabras maravillosas. Ustedes pensaron mal contra mí, pero miren en qué lo convirtió Dios. Dios es capaz de revertir cualquier situación contraria, aun cualquier ataque del enemigo, si decidimos ser fieles al llamado y al sueño de Dios y tenemos una fe a largo plazo. Dios es capaz de revertir la peor historia y hacer una obra de arte con nosotros. Termina José diciendo, les pido por favor, les hago jurar que cuando yo me muera, Dios nos va a visitar como pueblo y vamos a ir a la tierra que Dios nos prometió. Quiero que me entierren allá. ¿Sabés que hasta el sueño de José siguió cuando él ya no estaba acá? Es una fe a largo plazo. ¿Cómo está tu fe? Quiero terminar con esto. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si los sueños que estás persiguiendo son humanos, son caprichosos, son copiados? O si el sueño que te mantiene con vida, con esperanza y con fe es el sueño que Dios puso en el corazón. Si no tenés ningún sueño de parte de Dios, algunos le llaman vocación, es como un deseo, un llamado que Dios nos puso desde que nacimos, que cuando nos encontramos con Cristo Jesús y perdonamos, encontramos el perdón de nuestros pecados, es como que ese llamado se hace más fuerte y el Espíritu de Dios nos trae mayor claridad y la palabra de Dios es una luz y Dios potencia y certifica lo que quiere hacer con nosotros. ¿Qué sería que hoy te pongas a plantear y a preguntar, Señor, ¿cuál es el sueño que planeaste para mí? Prefiero tus planes que planes copiados o que planes tan humanos y baratos que no logren ayudarme a concretar el sueño que tuviste cuando me creaste. Fuiste creado por Dios y Dios te hizo con un propósito. El primer propósito, que lo encuentres. El segundo propósito, formar en vos el carácter de Cristo. Pero mientras lo va haciendo, hay sueños, hay obras de arte que Dios preparó de antemano para que vos y yo vivamos. ¿Qué sería que esta historia de José nos ayude a despertar y a decir que nada ni nadie me quite de este sueño que Dios puso en mi corazón? No te conformes con menos. Segunda cosa, si quizás arruinaste algunos planes o te olvidaste algo que Dios puso en tu corazón, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad, esta historia que Dios nos viene a traer hoy para decir, bueno, quiero volver a vivir el sueño de Dios para mi vida? Tantas veces dejamos postergados los planes de Dios y nos entretienen otras cosas. Qué maravilloso sería hoy volver a los planes de Dios. Una de las frases de la Biblia es, volvé ahora en amistad con Dios. Volvé al primer amor. Regresá al sueño de Dios, a esa pasión que Él puso en tu corazón. No renuncies a eso. ¿Sabes qué? La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden, de los que abandonan, sino que por la fe, una fe a largo plazo, perseveran y logran el premio. Esa es la invitación de Dios para vos. 1 Juan 5, 4 y 5 dice
que todo aquel que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Entiéndase por mundo una forma de vida que nos aleja de los sueños de Dios y que nos ayuda a alejarnos de esos sueños y a cambiarlos por otros que son baratos, truchos y que nos defraudan. Pero sigue diciendo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué no hacer esta oración en este momento y decirle, Señor, haceme recordar los sueños que pusiste en mi corazón? Señor, y si todavía no sé los sueños que pusiste o hay otras cosas que lo han opacado o lo han disfrazado, como lo hiciste con José, háblame al corazón. Despertá el querer como el hacer. Volvé a poner en mí la sed y las ganas de no conformarme con menos que cumplir con el plan que diseñaste especialmente para mí. Señor, si acaso hay alguien que en esta noche, que en este momento ha cambiado, ha renunciado, ha olvidado o ha puesto en pausa los sueños que pusiste para él, que este sea el nuevo llamado, que esta sea la nueva oportunidad para volver a ti y para volver a alinearse en ese camino que planeaste para nosotros. Queremos que se cumpla lo que dice tu palabra, que nos pongas tus pasos adelante nuestro para que andemos por tu camino. Sostené nuestros pasos para que no resbalen. Danos esa clase de fe que tuvo José, una fe a largo plazo, que enfrenta pruebas, que sabe cómo vencer la tentación, que no se desanima con el adversario y con las críticas, sino que está dispuesto a esperar, que está dispuesto a esforzarse, que está dispuesto a entrenar, que está dispuesto a poder elegir lo correcto. Señor, hoy te elegimos, hoy preferimos tus planes para nuestra vida. Lo hacemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.
Buenas tardes, Iglesia. Es un gusto volver a encontrarnos en el Día del Señor. Es un momento muy especial para compartir la Cena del Señor. En este momento queremos compartir con Pame algo de la palabra. Queríamos compartir el versículo que se encuentra en Mateo 26, del 26 al 28, que dice: Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que se derrama por muchos para el perdón de pecados. Así como el Señor quiere que nosotros cumplamos con lo que Él pide hasta que venga, vamos a hablar por el pan. Jesús, te damos gracias por este hermoso momento donde podemos arrodillarnos delante de tus pies. Te damos gracias, papá, porque entregaste todo por nosotros, tu cuerpo en la cruz, donde fue golpeado, donde fue maltratado, y este pan que representa tu cuerpo, queremos de manera especial tomarlo, papá. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por tanta bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De esta manera compartimos el pan. Luego de haber compartido el pan, también queremos agradecer y poder compartir el vino que representa la sangre de Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo especial que podemos compartir. Gracias por este vino que representa tu sangre, Señor. Gracias por el pacto que hiciste. Gracias por regalarnos la vida eterna. Gracias por todo lo que diste en esa cruz, Señor, para que hoy tengamos vida en abundancia. Gracias por ser tan bueno y tan fiel con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Qué bueno fue pasar este tiempo, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, escuchando testimonios de lo que Dios hace y sigue haciendo, siendo desafiados a recuperar una fe a largo plazo. Dios tiene planes para nosotros y vale la pena vivirlos. Qué bueno que fue compartir este tiempo juntos. Comunícate con nosotros, nos encantaría saber si este tiempo del refugio en casa te ha bendecido, si tenés un testimonio o quizás un motivo de oración. Comunícate con nosotros. Estamos haciendo los grupos de vida. Si querés formar parte, también comunícate con nosotros a las redes y al número de WhatsApp que sale. Estamos teniendo nuestros encuentros de oración con cupos limitados por el tema que nos toca vivir, y protocolos y pandemias y decretos. Y si tenés el interés de hacerlo, podés también comunicarte para formar parte de esto que es el refugio. Gracias por acompañarnos, que en esta semana vivas una fe a largo plazo.